Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Contentos de estar aquí reunidos? Sí, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que hoy vamos a ver la presentación de Pentecostés. ¿Se acuerdan qué es Pentecostés? ¿Qué celebramos? La fiesta, ¿verdad?, del Espíritu Santo cuando Él viene. Ya ustedes la han escuchado, pero como cada año retomamos, porque es una fiesta muy importante. La celebramos siempre dentro de la iglesia, pero vamos a recordar un poquito nuestra fecha. Seguimos en nuestro calendario litúrgico, seguimos en nuestro tiempo, ¿qué? De Pascua, de fiesta, ¿verdad? De fiesta porque Jesús resucitó. Este calendario que ustedes ven es un poquito, no es diferente, lo que pasa que tiene algunas fiestas que ya le agregamos. Por ejemplo, está aquí una nubecita. Esto lo celebramos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Saben qué significará esa nubecita? ¿No? Bueno, pues fue la fiesta de la ascensión, ¿verdad, Juan Pablo? ¿Qué es la ascensión? ¿Qué sucede? Cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? Pues de la fiesta de Pascua, de su resurrección, aproximadamente 40 días es la ascensión, cuando Jesús sube al cielo. Pero antes de subir al cielo, pues Jesús dijo: siempre estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que Jesús ahorita está reunido con nosotros, ¿verdad? Bueno, y también Jesús prometió que enviaría a su Padre Dios, que enviaría al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador. Bueno, pues eso es lo que sucede, lo que vamos a celebrar en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 50 días después de la Pascua. Entonces, si contamos después del domingo de resurrección hasta este día, van a ser 50 días, ¿sí? Y entonces vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero fíjense que ya esta fiesta, bueno, es católica, la venida del Espíritu Santo, pero fíjense que ya los judíos ya celebraban Pentecostés, ¿sí? Para los judíos Pentecostés era igual 50 días después de la Pascua, y ellos venían todos al templo de diferentes regiones, venían todos al templo a presentar las primicias, es decir, como sus primeras cosechas. Entonces las presentaban en el templo para dar gracias, ¿verdad? Y justo ese día, que es la fiesta judía de Pentecostés, pues sucedió este acontecimiento tan importante. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia y después retomamos un poquito más. Vamos a encender nuestra velita, ¿verdad? Porque la luz es la luz de Cristo resucitado, ¿verdad? Que nos ilumina. Y bueno, pues que nos ilumine en este momento para entender y saborear lo que aquí nos dice. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que escuchamos? Estaban, ¿qué dice la Biblia? Que estaban, ¿qué? Todos reunidos, ¿verdad? Estaban todos reunidos. ¿Por qué estarían allí?
Recuerdan que después de que Jesús muere, resucita, y ellos ya lo saben, ¿verdad? Pero aún así tenían miedo, ¿verdad? Y estaban escondidos, aunque Jesús ya había hablado con ellos, ya se les había presentado, pues ellos aún así tenían miedo. Pero ¿qué nos dice la Biblia que sucedió en ese momento cuando estaban reunidos? Bajo el Espíritu Santo. ¿Así dice, bajo el Espíritu Santo? ¿Qué dice primero? ¿Que entró qué? Una ráfaga de viento. Una ráfaga de viento, ¿verdad? ¿Qué es una ráfaga? Un fuerte viento, ¿verdad? Que entró, incluso sacudió como que el cuarto donde estaban ellos, ¿verdad? ¿Se espantarían? Sí. Quizás sí, ¿verdad? Se sorprendieron. Y de repente comenzaron a caer, ¿qué dice? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Y dice que caían sobre cada uno de ellos, ¿verdad? De los que estaban allí reunidos. ¿Qué sería ese fuego? ¿Qué creen ustedes que sería ese fuego, esas lenguas que empezaron a caer sobre de ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que vino sobre ellos. ¿Y saben qué ocurrió en ese momento? Ellos se llenaron de valor. El miedo que tenían se fue. Y entonces, ¿recuerdan que les dije que afuera había mucha gente? Porque era la fiesta también judía que celebraban, ¿sí? Cuando iban a llevar todas las primicias, pues entonces sale Pedro con los apóstoles y comienza a hablarles, a hablar a toda esa gente, a decirles de que Jesús, ese al que ustedes crucificaron, ha resucitado. El miedo se le fue, ¿sí? Y fíjense, algo extraordinario, algo muy importante que sucedió, que nos dice la Biblia, porque toda esa gente eran de diferentes regiones, de diferentes lugares. Quiere decir eso que todos hablaban diferentes lenguas, ¿verdad? Pero Pedro sale a hablar y todos lo entienden. Y no es que Pedro hablara en cada una de las lenguas. El Espíritu Santo actúa y todos los presentes entienden el mensaje que Pedro les comienza a dar. Les dice sobre todo que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Bueno, ¿ustedes recuerdan en qué momento recibieron por primera vez ustedes al Espíritu Santo? ¿Ya lo hemos visto? ¿En qué momento se acuerdan? ¿No recuerdan? Bueno, vean la presentación del bautismo. En ese momento, cuando los bautizaron, ¿verdad? Cuando nos bautizan, es la primera vez que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿verdad? Bueno, pues cuando ustedes sean confirmados, es otro sacramento para el que hay que prepararse para recibirlo, pues vendrá nuevamente el Espíritu Santo con más fuerza para recibir esa fuerza, esos dones que el Espíritu Santo derramó en este momento con ellos en Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Los dones que Dios envió a estos apóstoles, ¿sería solo para ellos? No, ¿verdad? También Dios nos los da a nosotros. Nos envía al Espíritu Santo en el bautismo y posteriormente en la confirmación. En la confirmación recibiremos todos esos dones. ¿Ustedes conocen ya los dones del Espíritu Santo? Todavía no, más o menos, ¿verdad? Todavía no los memorizan. Vamos a repasarlos, ¿ok? Vamos a poner atención y después piensen un poquito así, sobre todo, qué don en especial les gustaría recibir, por ejemplo, en este momento, ¿no? Tenemos el don de sabiduría. Vamos a ver. La sabiduría es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, para conducirnos en la vida. Juan Pablo, lo pones en una de las bases. Tenemos el don de fortaleza.
Capacidad para ser constantes, fieles ante la adversidad. Fortaleza. El don de ciencia. Es el conocimiento del plan de Dios para nuestra vida, la búsqueda de saber más. Ciencia. Consejo. Es la virtud de la prudencia, capacidad para discernir, aconsejar y dirigir. El don de piedad. Encontrar en Dios la alegría de vivir sirviendo a Él y a los demás. Entendimiento. Capacidad para utilizar nuestras cualidades y ponerlas al servicio del bien. Temor de Dios. No es lo mismo que el miedo de Dios, porque a Dios no se le debe temer, pues es nuestro Padre. El temor de Dios es la fidelidad a Él, la obediencia a su voluntad, es apartarse del mal. Esos son los 7 dones, ¿sí?, que el Espíritu Santo derramó y que nosotros también los debemos de pedir, ¿verdad? Y Él nos los dará también. Ana, ¿a ti cuál te gustaría? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque te guías cuál es el bien y el mal. Exactamente, ¿verdad? Saber. O sea, no es saber mucho para presumir, no, es para guiarte en el bien y en el mal, ¿verdad? Saber lo que Dios quiere de ti, ¿verdad? Ajá, y hacerlo, ponerlo en práctica. ¿Tú, Juan Pablo? Temor de Dios. ¿Por qué? No quieres hacer cosas que lo pongan triste, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque el temor de Dios no es que le tengamos miedo, porque Él es bueno. Dios es muy bueno y a Él no le debemos de tener miedo, ¿verdad? Temor de Dios de temer, hacerlo sufrir, ¿verdad? Y querer hacer todo lo bueno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues hay que prepararnos para recibir estos dones, hay que pedirlos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, ¿verdad? Para ponerlos en práctica, sobre todo para los demás, ¿verdad? Muy bien. Pues ojalá que en casa también todos los compañeritos que vean esta presentación, que elijan un don, ¿verdad? Y que pues lo practiquemos, lo pongamos en práctica, sobre todo lo pidamos al Espíritu Santo para ponerlo en práctica. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Que Dios los bendiga.